Hola a todos. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es una pequeña recomendación para cuando se os atasque el lavavajillas, que es un fallo súper común en los lavavajillas al cabo de los años cuando no se les hace mantenimiento. Vamos a ver, el fallo que aquí daba en este caso es que se encendía la luz que tenemos aquí con el grifito, con el grifo, y eso lo que indica es un error en la entrada de agua, de alguna manera, ¿no? En el conducto de canalización del agua. ¿Cuál es el problema que normalmente tienen la inmensa mayoría de lavavajillas? Bueno, hay que decir que aquí el error que salía en el indicador era E15. En los lavavajillas de este estilo, de esta marca, lo que puede salir es un error que oscila entre E10 y E30, creo. Y el E15 era el que daban en concreto aquí. Pero vamos, en resumen, en la inmensa mayoría de lavavajillas lo que les ocurre es que la mugre y la suciedad se va acumulando en tanto en las entradas como en las salidas de agua, ¿vale? Este tipo de errores de la lucecita esta del grifo del agua también puede darse porque se obstruya por la cal las tomas de agua, ¿vale? Que están por aquí. Pero es muy raro. En este caso ha estado durante años funcionando y un buen día deja de funcionar. Con lo cual, pues puede darse este tipo de error. Y también puede darse que se hayan obstruido estos cablecitos donde entran y sale el agua. Pero normalmente, en la inmensa mayoría de las veces, es limpieza de filtros. Hay que atacar ahí. En este caso ha sido lo correcto, y lo que pasa es que por la urgencia en la que teníamos para reparar esto, vamos, de hecho venía gente, con lo cual a casa, así que imaginaros lo que es el marrón de tener que limpiar todo esto así. Aquí que habéis visto cómo he sacado el filtro muy fácilmente, sencillamente girándolo. Y esto es lo que estaba lleno de mierda, como una especie como de parafina, una cerita así blanca, grisácea, sucia, desagradable, que lo que hay que hacer es limpiarlo. Esto lo podéis desmontar. Y sencillamente con un cepillo de dientes a tirar, sencillamente lo dejáis perfectamente limpito como lo veis ahora, aquí. Y esto son zonas que todavía han quedado sucias, pero que ya no molestan y no entorpecen a las lavavajillas. Si encontráis alguna cosa que esté obstruyendo adicionalmente a esto, pues lo limpiáis y ya está. Ahí, ya está bien cerrado. ¿Vale? Veis que queda bien sujeto. Y sencillamente lo volvéis a probar. Cuando normalmente tenéis que desenchufarlo, ¿vale? Porque al principio os da el error. Si lo enchufáis y os sigue saliendo el error, dejarlo más rato desenchufado. Al cabo de un tiempo, al cabo de una hora o dos, a lo mejor ya el sensor se ha vuelto, digamos, a reiniciar y vuelve a calcular a ver si está obstruido o no el filtro. Pero sencillamente es así, y esto muchas veces os salva de tener que llamar a un técnico y que tengáis a lo mejor que hacer otro tipo de reparaciones, ¿vale? Hacer ese mantenimiento antes de tener que llamar a un técnico y mirar a ver si hay suerte. Si todo estará correcto, la lucecita se habrá apagado y volveréis a ver el reloj funcionando en vez del mensaje de error, que en mi caso fue E15. Así que nada, espero que os sea útil si os pasa a vosotros, y acordaros, primero ir a lo más fácil, y que antes de que meteros en jardines de desconectar filtros y sacar el lavavajillas de sitio. Un saludo y hasta el próximo vídeo.